Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva reseña de la película Queer aquí en su canal favorito de reseñas de películas de terror. A FH le gusta. En esta sección de FH Horror vamos a hablar sobre Queer porque esta es una película que me dejó pensando bastante cuando terminé de verla. Am, Tenía altas expectativas para esta película y bueno, antes de empezar con mi opinión, porque literal solamente prendí la cámara y estoy escupiendo todo, voy a tocar spoilers en esta película. Entonces, esta es una reseña junto con un breve análisis que quiero hacer de cómo me sentí a lo largo de la película y luego cómo, después de que pasó un poco de tiempo, se me metió en la mente lo que significaba la película y qué tuve que hacer para poder entenderle. Entonces, esta es su alerta de spoilers. Ahí va a haber uno que otro spoiler por aquí, pero de todos modos, si no han visto Queer, por favor vayan a verla antes y regresen aquí al video para ver al final todos mis pensamientos y que los comparen aquí abajo en los comentarios y me digan qué les pareció, ¿ok? En primer lugar, vi Queer aproximadamente hace una semana. Creo que la vi el viernes anterior. Ahorita estamos en miércoles 19 de febrero y la vi a inicios de febrero. La vi con mi novio porque queríamos verla desde hace mucho. Había estado en el cine aquí en México en los primeros, creo que la segunda semana de diciembre. Desafortunadamente no pudimos ir a verla y me quedé con muchas ganas. Es del director Luca Guadagnino. Luca Guadagnino es un maestro del cine, es un hombre icónico, es una leyenda. Ha hecho películas excelentes como el remake de Suspiria, Call Me By Your Name, Challengers, que salió el año pasado, muy famosa. No la he visto, pero está en mi lista, la quiero ver. Entre otras películas. Pero en serio, este es un director que explora mucho el lado sentimental de la identidad del homosexualismo. Y no solamente de que hable solamente del homosexualismo, sino que habla de la búsqueda de tu identidad, del sentimiento, de cómo tú te conectas con otras personas, a qué tipo de niveles te puede llevar cierto sentimiento del amor o cariño, lo que sea. Eso explora muchísimo en sus películas. La película de terror que ha hecho Suspiria, el remake, no he visto el original, pero recuerdo haber visto esta película cuando salió en Amazon Prime en 2018 y me gustó bastante. Es una película muy larga, digamos que no da mucho miedo, pero es una película de terror, está muy bien hecha, toda la escenografía y las actuaciones son excelentemente buenas. Y Luca Guadagnino ha sido un director que ha sabido llevar la calidad de cada detalle y de cada metáfora y de cada mensaje oculto. Lo ha sabido llevar en cada una de sus películas de una manera consistente, en el hecho de que siempre hay algo que puedes descubrir de sus películas y siempre tiene una forma de explorar los sentimientos de una forma muy, quiero decir, mágica o onírica. Y honestamente, Queer no se queda muy atrás. Yo creo que esta es una de sus películas, vulgarmente dicho, muy fumadas. Honestamente está muy fumada y literal toca temas mucho de sustancias y todo eso que ahorita vamos a hablar en un momento. Pero bueno, entonces Queer se trata sobre este personaje que es interpretado por Daniel Craig, sí, el de las películas de acción. El mismo Daniel Craig hizo una película homosexual. Wow, excelente. Y juega muy bien este papel en el cual es una persona que es un, digamos, creo que es un veterano de Estados Unidos y vive en Ciudad de México en los 1950. Es por eso que quise hacer igual esta reseña, porque se lleva a cabo dentro de esta Ciudad de México de 1950 y honestamente la escenografía y todos los pequeños detalles y elementos que vemos mexicanos de esos tiempos es algo que muy pocos directores o muy pocos creadores de cine han hecho. Digo, si queremos ver tal cual el México de los 50, podemos ver películas del cine de oro de los 50 y aún así eso estaba bastante maquillado para que fuera un tipo de México más poco fuera de lo común de lo que era en ese tiempo. Y aquí sí vemos, digamos por así decirlo, en la visión de Luca Guadagnino vemos exactamente cómo era ese México de los 50. Y bueno, entonces Daniel Craig es este estadounidense que vive en Ciudad de México en esta época y se junta con otros amiguitos y gente de la comunidad estadounidense también en Ciudad de México de esos tiempos. Y bueno, eso es lo máximo que les puedo dar como de sinopsis. Él va descubriendo esta forma de cómo sobrellevar ciertas cosas que a él le gustan y la película nos muestra un lado de cómo él explora las cosas que a él le gustan. Y el chiste es que conoce a este chavo. Esta es una persona homosexual, obviamente, Daniel Craig, que en la película se llama Lee. Es una persona homosexual que conoce a un chavo muy guapo, por cierto, interpretado por Drew Starkey, que lo podemos ver en Love, Simon, que no me gustó esa película honestamente para nada, en el remake de Hellraiser, y de ahí intentan tener un tipo de relación bastante peculiar.
que honestamente explora un lado bastante intenso. Y es un viaje muy intenso entre cómo alguien puede enamorarse de alguien y cómo puede sentirse respecto a alguien y que ese alguien le pide a esa persona que dé lo que ellos quieren a cambio. No sé si me explico. Y bueno, básicamente de eso se trata la película, ¿no? Para no dar más sinopsis o más datos. Esta es una película que definitivamente me dejó pensando bastante. Mientras la iba viendo, no estaba seguro exactamente qué estaba viendo. En muchas ocasiones sentí que la película se le perdía el camino, como que seguíamos una narración y de repente ya estábamos intentando agarrarle sentido a otro tipo de historia que estaba pasando aparte de la principal. Y como que te va cambiando. Siento que en ocasiones esta película como que se le volaban mucho los pies o se le iban los pies y andaba sin rumbo por acá, por allá. Que justo en el último acto de la película me sentí algo anonadado o incómodo en el hecho de decir de que como que siento que el director no pudo aterrizar muy bien la idea que quería aterrizar viendo la película. Pero todo cambió una vez que pasaron 2, 3, 4, 12, 24 horas después de ver la película. Fue cuando hice clic con todo lo que pasó. También honestamente vi algunos videos de explicaciones de la película para que pudiera entender un poco más detalle del que tal vez se me había pasado o no había alcanzado a percatarme de. Y todo tuvo mucho más sentido, obviamente, y pude comprender exactamente por qué las cosas estaban como estaban, por qué ciertas tomas de la Ciudad de México, por qué ciertas tomas de Daniel Craig y de Drew Starkey eran de la forma en la que eran. Y es cuando comprendí y dije, hizo algo muy parecido con Call Me By Your Name. Y mucha gente va a andar comparando esta película de Luca Guadagnino con Call Me By Your Name, porque literalmente se trata sobre en este caso dos parejas homosexuales que están pasando por una cierta situación peculiar que pues, no solamente con la comunidad LGBT va a resonar, sino con cualquier persona que haya sentido alguna vez algún sentimiento de cariño o amor intenso hacia alguien debe de entenderlo. No vean esta película solamente porque es una historia homosexual, sino porque hay varios elementos de cariño, amor y relaciones que siento que todos deberíamos de experimentar. Y en este caso, obviamente la gente la va a poner a pelear mucho con Call Me By Your Name, y aunque sí tiene muchas similitudes, es completamente algo diferente en el hecho de cómo lo vivimos. En Call Me By Your Name, yo sentí que al momento que he visto esa película, que es una de mis películas favoritas de toda la vida, literal, es de las mejores películas que he visto en toda mi vida, y no es de terror, es de mis películas favoritas en la vida que no es de terror, una de ellas. Y honestamente, la primera vez que la vi o las veces que he visto esa película, yo siento que estamos viendo en tiempo real lo que está sucediendo en la vida de esos personajes en ese verano en Italia. Siento que es literal una ventana que estamos viendo hacia una realidad, ¿me explico? Como que estamos viviendo esa misma historia con los personajes ahí tal cual con ellos, ¿no? Como que todo es muy real, no vemos ningún tipo de imagen fumada o alguna ilusión o alguna forma rara. O sea, no estamos viendo como formas extrañas o escenas que parezcan sueños. Estamos viendo literal la realidad de lo que está pasando. Vemos a gente común y corriente pasar, a los árboles estar ahí parados nada más, dando la sombra, el pasto, otra gente conviviendo en la vida. O sea, es literal, estamos viendo, digamos, tú estás sentado en un parque y tú ves a la gente pasar y esa es la realidad. Y eso es lo que siento que vemos en Call Me By Your Name. A diferencia de en Queer, no había entendido esto. Se me hacía muy fumado, pero una vez que ya pasaron las horas que les digo que pasaron después de que la vi, me di cuenta que esta película lo que pretende hacer, a mi opinión muy personal, es que esta ventana que ahora estamos viendo de William Lee, que es el personaje de Daniel Craig, estamos viendo cómo él recuerda cosas que pasaron en México de los 50s. ¿Ok? Digamos, sí, la película se lleva a cabo en 1950 de Ciudad de México. Esto no quiere decir que estamos viendo un sueño o que el narrador no sea confiable, sino que me refiero a que como lo vemos en ciertas tomas y en ciertos cambios de la historia y cómo se va dando, estoy seguro que estamos viendo tal cual como una persona recuerda lo que pasó en tal tiempo. La película se maneja en que estamos en el mismo contexto. Vemos la película y todo se lleva a cabo en esa época, ¿no? O sea, no es una historia de que, por ejemplo, alguien anda contando una historia de, como en Titanic, ¿no? Que Rose literal está contando la historia a los pasajeros en el submarino y vemos en la película tal cual todos los detalles de cómo se lleva a cabo la historia y cómo conoce a Jack y bla, bla, bla. Eso es como ver la memoria de alguien, pero en Titanic, pues literal, lo vemos como Call Me By Your Name, ¿no? Como de que todo es una realidad.
las personas que estamos viendo, los detalles del iceberg, detalles de cosas que Rose recuerda, lo vemos literal como se vivió en la realidad, por así decirlo, ¿no? No sé si me estoy a entender. Y en Queer, lo que vemos es simplemente como la memoria de alguien, y esto me recuerda mucho. Por ejemplo, si ustedes han tenido amores de verano o algún buen momento en algún periodo de sus vidas, como algún viaje de, digamos, 2 semanas, 1 mes, 6 meses, que se le han pasado excelentemente bien y que conocieron a gente hermosa y tuvieron buenos amigos, tal vez pudieron haber conocido a alguna pareja o alguien con quien tuvieron un amorío por ahí. Siento que esto es lo que vemos en esta película. Siento que el personaje de Daniel Craig está recordando y muy a su modo está narrándonos esta historia de lo que sucedió en ese periodo en Ciudad de México. Porque si se dan cuenta, los que han visto esta película, va cambiando, como que la historia va cambiando, como que de repente vemos un sueño, de repente vemos la realidad, de repente vemos las tomas en Ciudad de México que parecen como de juguete, literal parecen tomas en las que en los carros parecen carritos de juguete, como que las luces, los fondos, se ve todo como que de pantalla verde, como que no se ven muy reales. Y yo siento que, por ejemplo, yo cuando lo vi en la película dije, esto se me hace muy chafón. El fondo y la escenografía se me hacen muy chafones. No me gusta, se ve muy falso. No pienso que Ciudad de México se haya visto así tal cual. Pero una vez que pasó el tiempo me di cuenta que así es como el personaje de Daniel Craig, o sea, William Lee, recuerda esa Ciudad de México. Y así es tal cual como lo ves en tu mente, este tipo de memorias de algún periodo feliz en tu vida que tuviste. No sé si me explico. Por ejemplo, si yo ahorita recuerdo un viaje que tuve, siento que lo recuerdo igual a cómo esta película se ve. ¿Me explico? Y Luca Guadagnino es muy bueno con esto de ilusiones y de escenografía y de momentos como de ensueño, como de pesadillas de fiebre, o como que si lo vivieras todo en un sueño. Y esto es tal cual lo que... Aquí vemos esto en su mayor esplendor, de que todo lo que vemos sí se siente como si fuera un recuerdo en tu mente y lo estás viviendo al lado de William Lee. Y eso me gustó mucho. Al final entendí por qué tal vez se podían ver chafas algunas partes de la escenografía o algunos carros, algunas personas como caminando. Ahora entiendo que tal vez esto es porque así es como recuerdas en sí tus memorias. Así revives esas cosas que viste antes. Detalles, ¿no? Que vas viendo, flashazos de cosas que ves, así se ven en la película. Y tal cual como en la película vamos viendo que cambia de capítulos o que va cambiando de lugares. No todo el tiempo estamos en un lugar estacional, sino que vamos viendo diferentes panoramas, diferentes paisajes, diferentes lugares, diferentes edificios y fachadas. Lo vamos viendo de una forma como rápida, ¿no? Y así es como recuerdas. Vas recordando detalles de, a lo mejor ves un camino, la entrada de la casa de alguna amiga o de algún amigo, una playa, algún edificio, algún museo, alguna entrada de un bar, de un antro, de, no sé, X cosa, ¿no? Así es como lo veo y se me hace un detalle muy interesante de parte de Luca Guadagnino, ¿ok? Ahora, vámonos a la parte, digamos, como acá cachondona. Sí hay cosas cachondonas en esta película. Honestamente, si eres una persona homosexual que quiere ver algo de acción, esta película definitivamente te lo va a dar. Y te lo va a dar de una forma un poco muy erótica, muy directa, muy abierta. Ves bastantes cosas en la película, lo cual se agradece para alguien que le gusta ver ese tipo de, ya saben, de cositas en la cámara como cachondonas. Sí te da ese poquito de placer, ¿no? Y ves a Daniel Craig y a esta persona conectándose y intentando conocerse de una forma más que carnal o más que verbal, de una forma también más onírica o espiritual, por así decirlo. Y siento que todo tiene su propósito en esta película. El personaje de Drew Starkey, que es Eugene Allerton, que es este chavo guapísimo, hermoso, que es el, digamos, el compañero de la película principal de Daniel Craig. Honestamente, a mí no me cayó nada bien en la película porque la mayoría del tiempo parece un mueble. Literalmente él está ahí de adorno en toda la película. Pero esto tiene una razón. Estoy seguro que esto tiene una razón y es porque el güey no daba mucho. El güey no daba mucho de plática, no estaba realmente conectado con William tal vez en algunas cosas. Y se nota en la memoria de William, así lo veía él, literalmente solamente como un adorno, un mueble que estaba cerca de él y que él quería tenerlo y pues... Por eso casi no tiene muchos diálogos en la película, ¿no? Y honestamente es una historia muy triste. También me dejó bastante triste esta película al final porque, como vemos al final, William está moribundo, de viejo. Tal vez ya es un México de los 80s, 80 y tantos. Vemos aviones al final pasar y se muere en la cama y se muere con un recuerdo de Eugene Allerton.
de cuando estaban en la cama y se empiernaron. Aunque Eugene Allerton sabemos que él no estaba muy picado con Daniel Craig, digamos que solamente estaba experimentando su sexualidad y por eso hizo lo que hizo con Daniel Craig y quería como que descubrir esa parte de él, pero aún así no lo vemos tan profundo ese viaje de él porque él no importa, no es la historia de Eugene, es la memoria y lo que recuerda William Lee de esa experiencia, de esa vida que tuvo con Allerton en los 50s, en México y en Latinoamérica, en todo lo que estuvieron viajando. Entonces, por eso no tenemos mucho diálogo de Eugene, porque estoy seguro que en la memoria muchas veces uno no recuerda exactamente lo que dice la gente con la que estabas en ese tiempo. ¿Me explico? ¿Te acuerdas de cosas muy significativas como por ejemplo en este caso en la película que le dice Eugene, pues no soy queer y soy incorpóreo o algo así le dice, y se acuerda de eso? Entonces solamente recuerdas esas pequeñas frases significativas que te llegaron al corazón y que eso registra tu mente, pero no recuerdas exactamente la plática que tuvieron sobre, no sé, el mono que vieron en la jungla o algo así, ¿no? Por ejemplo, de ay, qué color tan bonita. Ok, por eso no lo vemos en la película y por eso la mayoría del tiempo Eugene es un mueble, o sea, no hace nada, no habla, nada más está caminando al lado de Lee y viéndose guapo, y es todo lo que hace porque es lo único que recuerda William Lee al final de su vida, cuando nos enteramos que él nos ha estado narrando esta memoria desde su cuarto de una casa asistida o un asilo de ancianos, no sé. Y es por eso que lo vemos de esta forma. ¿Ok? Y al final se muere después de que recuerda todo eso porque es un momento en el cual a él le gustó bastante y disfrutó mucho. Y pues vio su vida pasar con esta persona que significó algo, aunque honestamente al final de su vida Eugene hayamente solo sido alguien que le duró 6 meses y los otros 70 años de su vida pues no figuró y puede que haya habido personas más significativas en su vida que él, pero al final se acordó de Eugene porque le gustó mucho y se le hizo feliz mucho ese periodo de su vida y pues eligió contarnos esa memoria para ya morir. ¿Me explico? Por eso me gustó mucho esa película, porque conecté con el hecho de que puedes contar y narrar a ti mismo, a tu interior en retrospectiva, a tu subconsciente. Te puedes narrar una memoria y volver a revivir esa historia lo mejor que puedas con los pocos detalles que registra tu cerebro. Puedes volver a recrear una historia y aquí lo vemos hecho en una película. Entonces es por eso que me encantó. Obviamente también Queer está basada en un libro. Yo no sabía que estaba basada en un libro y obviamente Luca Guadagnino se basó en esto, pero hizo un excelente trabajo en proyectar esto ante la cámara, de que nosotros estemos viendo un viaje a través de la memoria y la sinapsis de un anciano que ha vivido su vida como ha querido y feliz y a gusto y pues enamorado al final de cuentas de alguien. Entonces eso me gustó bastante. Fuera de todo eso, nada más para cerrar el video, quiero hablar de cómo fue mi experiencia al ver la película, porque honestamente conforme iban pasando varias escenas en Ciudad de México, veía las latas o las botellas de cerveza y decía, oh, carta blanca, de latón, así como de los 50 de antes, como latas como de frijoles viejas, pero así grandes. Eran las latas de cerveza en las que tomaban antes. Los anuncios de la cerveza Superior, que yo crecí con la cerveza Superior. Cuando era niño me acuerdo que mi familia en los domingos, cuando se juntaban a tomar y a comer en casa de mi abuelita, siempre tomaban caguamas de Superior. Ahorita ya Superior no es una cerveza que sea muy famosa como lo fue hace 30 años. Obviamente Superior está desde los 50, ¿no? O 40 en este caso. Y la vemos muy presente. Vemos anuncios de Superior, anuncios de 2X Lager. Vemos todas estas fachadas del México de los 50, las personas con sus vestimentas típicas de ese tiempo y gente vendiendo nueces, dulces, comida en el centro, en las calles, cantinas, como era muy usual antes. O sea, me encantó ver estos detalles de México siendo México en ese periodo, que obviamente si no creciste en el país, pues no te enteras de estas cosas, no podrías conectar con esto, pero para un mexicano y el hecho de que un extranjero tenga esta visión de México, para mí fue bastante bueno. Siento que proyectó a México de una forma bastante correcta y bastante acertada. Obviamente yo no crecí en los 50 de Ciudad de México, pero sí hay ciertas cosas que incluso yo creciendo en este país, en mis 29 años que tengo de vida, hay detalles que se han quedado de esa época que hasta la fecha yo llegué a ver de niño y hasta la fecha todavía ahorita en esta edad, y que aún así pude conectar con ellos y que digo, sí, claro, esos colores se usaban, esas latas existían, esas botellas existían, esa cerveza tomaban, esa marca de cigarros o ese tipo de cigarros estaban, esas fachadas existen, y me gustó muchísimo ver eso, honestamente me encantó. Wow, hizo un excelente trabajo. Los coches también, los que estaban en las calles, excelentes detalles que manejó Luca Guadagnino en esta película. O sea, honestamente, para mí es un 5 estrellas facilísimo. No tengo ninguna queja al respecto. Les comento que al principio sí notaba que tal vez como que le faltaba camino, pero ahora entiendo por qué. Entiendo por qué. Y es porque es una memoria.
Punto, así de sencillo. Le di 5 estrellas a esta película. Se ha convertido en una de mis películas favoritas, que no es de terror, de toda la vida. La voy a comprar en formato físico cuando salga. Me encantó, me gustaría volver a verla, aunque dura aproximadamente 2 horas 20, creo, 2 horas y media, si no mal recuerdo, o más. Es una película muy larga, pero siento que el viaje vale la pena y vale mucho la pena que ustedes la vean. Ya no la van a poder ver en el cine, obviamente, pero la pueden ver en digital, en streaming. Queer, me encantó. 5 estrellas de 5. No se la pierdan, por favor. Esto es todo por hoy. Muchas gracias por estar aquí conmigo en FH Horror. O bueno, en este caso FH le gusta porque esta no es una película de terror. Aunque a veces tiene algunos elementos que pueden dar un poquito de miedo y son un poquito muy intensos, lo cual está excelente. Me gustó eso. Es una película que te hace sentir, te hace reflexionar, te hace recordar también tus experiencias, te hace comparar con lo que vivió Lee, te hace viajarte y te hace comprender el sentimiento que tienen los personajes aquí, ¿ok? Eso es todo por hoy. Muchas gracias. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.